Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Dani. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo encuentro, como sabéis, del Festival Digital de la Red de Profesores de Periodismo Emprendedor de Sembramedia. Muy contentos de estar de nuevo en una nueva cita. Os recordamos muy rápidamente, aparte de lo que os ha dicho Daniela, de que se va a grabar, que este ciclo, que comenzó yo hace algunas semanas, no tiene por qué realizarse de manera completa o todos los webinarios. Es decir, cada clase es independiente, estamos contando con expertos en cada una de las distintas materias y además las grabaciones después se os mandan, con lo cual no tiene por qué realizarse de una manera grupal, ¿vale? Hoy, en el tercero de estos talleres, vamos a ver Design Thinking, el pensamiento de diseño en clase, una metodología para proyectos periodísticos. Os recordamos también que en breve también vamos a comenzar las GenAI Lab Section y también darle, por supuesto, el agradecimiento a Google a través de su laboratorio de innovación, porque es corresponsable de estos programas que hacemos en Sembramedia como la red de profesores, ¿no? Y como decía, hoy es el Design Thinking en clase, una metodología para proyectos periodísticos. Después os vamos a recordar también cuáles son las siguientes citas. La siguiente va a ser para el día 9 de junio y hoy tenemos con nosotros a una experta en la materia, que es Indira Suero, que ella es profesora de periodismo emprendedor, ella imparte docencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, también imparte en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y además es compañera nuestra porque es la embajadora de Sembramedia en República Dominicana desde hace ya 3 o 4 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Con lo cual, yo le voy a dar directamente la palabra a ella y vamos a comenzar con el taller, que espero que sea muy provechoso para todos nosotros y que podamos aprender mucho con Indira. Así que, Indira, todo tuyo. Muchas gracias, José, y gracias también a ustedes que están aquí y para aprender y conocer un poquito más sobre Design Thinking. Imagino que algunos tal vez tienen un cierto conocimiento sobre esta metodología y tal vez otros pues estén aquí para conocer sobre qué es el Design Thinking y también cómo aplicarlo en las aulas. Yo tengo un tiempo ya utilizando esta metodología en mis clases y pues hoy vine a compartir con ustedes sobre eso. Vamos a repasar tal vez para los que ya tengan un cierto conocimiento sobre el tema. Vamos a repasar algunos de los puntos claves de lo que es el Design Thinking, de los pasos que conllevan y también vamos a realizar una serie de actividades para ya ver cómo podemos aplicar esta metodología a las aulas. Yo les voy a mostrar también algunos ejemplos de actividades y proyectos que han realizado mis estudiantes. Así que básicamente eso es lo que haremos hoy. Sus comentarios y preguntas también están bienvenidas. Tendremos un espacio para eso. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y como dijo José, creo que lo dijo, yo estoy aquí desde República Dominicana. Así que un fuerte abrazo caribeño para todos ustedes. Voy a compartir pantalla. Creo que sí puedo. Déjenme ver. Ok, sí, perfecto. Perfecto. Déjenme bajarlos a ustedes. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora vamos a tener 2 actividades a lo largo de este encuentro y la primera actividad que vamos a realizar es esta siguiente. Un momento. Ok. Bueno, la primera actividad que vamos a realizar es pensar en esta pregunta. Antes de comenzar con lo que es el Design Thinking, vamos a pensar en conjunto por qué enseñar sobre Design Thinking en nuestras clases. Antes de eso les voy a hacer tal vez para los que no conozcan mucho del Design Thinking, les voy a explicar un poco en qué consiste el Design Thinking. Hablo de Design Thinking porque es el nombre con que se conoce en inglés, es uno de los nombres tal vez más populares para este tipo de metodología, pero básicamente cuando yo digo Design Thinking estoy diciendo pensamiento de diseño. Es puramente eso en nuestro español. Es pensar como diseñador y pensar como diseñador en un
producto que queremos entregarle a nuestra audiencia. Entonces, básicamente, cuando yo estoy pensando como diseñador, el design thinking utiliza una serie de pasos que me llevan a mí a crear un producto final para mi audiencia. Entonces, la pregunta que quiero que se hagan es, ¿por qué enseñar sobre design thinking en nuestras clases? Básicamente es eso. Para esa actividad, ustedes pues van a tener 10 minutos para intercambiar respuestas, ver si hay algunos puntos en común y luego pues ya ustedes van a elegir por cada grupo un portavoz para compartir cuáles fueron esas conclusiones a las que llegaron. Es básicamente el mismo esquema que realizaron en el pasado webinar, así que pienso que los que participaron no serán extraños en eso. Dani, si me ayudas, por favor. Déjenme Estamos parar. listos. Ok, paro de compartir. Perfecto. Ahí activo las salas, así que les va a llegar la invitación. Así que a reflexionar sobre por qué incorporar este pensamiento de diseño en el aula. Bien, allá vamos. Ok, bueno, luego imagino que tal vez tuvieron varias ideas y llegaron a varias conclusiones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente escuchar de cada grupo cuál fue esa respuesta a la que llegaron en común, esa respuesta en conjunto a la que llegaron. Así que, Dani, si puedes ayudarme con, creo que el grupo 1. Grupo 1 tenemos a Cristian, Nicolás y Sol. Quien quiera tomar la palabra, no sé si designaron un portavoz. No designamos, pero creo que Sol debería ser la persona, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Bueno. Porque al menos sos quien tiene más conocimiento sobre todo el tema. Ok, hola Sol, hola Nicolás. Hola, hola Indira, hola a todos y todas. Bueno, yo doy Design Thinking para educadores y un poco lo que comentábamos con Nicolás era cómo utilizar esta metodología para poder pensar mejoras a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea a través de la innovación en el currículum, en los proyectos de clase o en las dinámicas de la institución, por ejemplo, propiciándole un cambio en la cultura organizacional. Así que bueno, estábamos hablando de cómo sería esto pensando en la enseñanza del periodismo, ¿no? Cómo podríamos propiciar espacios que a partir de esta técnica, bueno, con el doble diamante o pues, espacios de distintas herramientas y mapas y cosas que nos permitan trabajar también con los estudiantes para pensar proyectos periodísticos. Justamente Sol, eso es, y pienso que tal vez el resto de este grupo se dé cuenta en la respuesta de Sol, una de las maravillas, yo diría, que tiene el design thinking es que nos abre un mundo de posibilidades que tal vez con las metodologías que solemos usar más en temas de periodismo, en clases de periodismo, comunicación social, no nos da como que ese espacio para crear ante todo y para innovar, como decía Sol. Así que me parece bien interesante la respuesta a la que llegaron. Vamos entonces con el grupo, Daniela, el grupo 2. Grupo 2, Claudia, Fernando, José y Patricio. Quien quiera tomar la palabra. Bueno, no sé, los chicos no los estoy viendo. No sé si quieren, ¿alguno quiere tomar la palabra o voy yo? Adelante, Fernando. Bárbaro, gracias. Bueno, fue muy constructivo lo que charlamos y lo que un poco sacamos como conclusión y hablamos y José desde su experiencia en el diario La Nación de Argentina nos contó que habían hecho este proceso para un proceso de cambio en el diario. Entonces creo que un poco lo que anoté acá que es interesante es cómo estos procesos de innovación para interpelar o interrogar estructuras que ya están como prearmadas o que tal vez no se le pueden hacer muchas preguntas en el día a día,
Entonces este proceso es muy interesante, tanto en las aulas como a nivel profesional, de permitir, dijo José una palabra que me pareció muy interesante, esto como de reformatear formas de trabajar o formas de estudiar o formas formas de manejarse, ¿no? Esta innovación que un poco interpela esas estructuras. Nos pareció, creo que iba por ahí lo que charlamos. Interesante conclusión, Fernando, y me alegra también que José está aquí y que pues tuvo en el diario esa experiencia de primera mano. Tal cual. Es un punto muy interesante también porque con esta respuesta de Fernando y con el ejemplo de José, vemos cómo podemos incorporar el design thinking tanto para las aulas como para productos que ya estén hechos, que ya estén realizados. Claro. Pero también el recordar que el pensamiento de diseño nos permite crear, así que tenemos cancha para muchos, claro, para diversos aspectos para nuestros estudiantes. Y eso yo pienso que es lo mágico del design thinking. Vamos entonces, gracias Fernando, muchas gracias. Gracias. Vamos, Daniela, con el último grupo, si no me equivoco. Último grupo, exacto. Milagros, Alexandra, India y Juan Carlos. Anímense. Sí, estaba buscando a mis compañeros, pero no los veo. Ah, bueno, Milagros. Bueno, Juan Carlos. Nos volvió a tocar el equipo, con Juan Carlos volvimos a hacer equipo, así que bueno, ya nos consideramos compañeros de banco. Tuvimos una etapa de presentación, así que se nos fueron unos minutos. Pero en todos los casos consideramos que era sin saber demasiado, sí Milagros, que ha trabajado eso en el medio que dirige o que trabaja en Perú, pero consideramos que lo interesante era la posibilidad de testear, ¿no? Entendemos que es como cómo diseñar esos productos, en este caso periodísticos, y que la posibilidad de testear es como innovadora, porque tanto en medios como en la escuela, si apuntamos a armar proyectos, consolidarlos, armarlos y después recién lanzarlos, esa etapa se puede postergar ad infinitum. Entonces la posibilidad de hacer un prototipo para poder testear nos pareció que era como, digamos, o por lo menos de lo que más queríamos investigar, charlar, aprender, ¿no? En esta jornada. Creo que eso. Y bueno, y Juan Carlos reforzaba, y Alexandra también, esta sensación que hay todavía en los y las estudiantes de periodismo, comunicación y demás, que es, no me tengo que encargar de la parte comercial o no tengo que pensar que el periodismo tiene que ser redituable, yo escribo, yo investigo y que el resto de las cosas sucedan. Y bueno, esto nos da la pauta de que no, que tenemos que estar atentos a estas otras cosas también. Al igual que los demás grupos, India dijo palabras clave, yo diría, para el tema de pensamiento de diseño. Ella habló de testear, habló de prototipos y habló también otros términos, utilizó, que pienso que también obviamente forman parte de lo que es el pensamiento de diseño o design thinking. Esa posibilidad también de abrir las mentes de nuestro estudiantado es, yo pienso que uno de los aspectos claves de incorporar el pensamiento de diseño a nuestras aulas. Y por igual, el crear productos, el tener la oportunidad de crear productos y prototipos que los estudiantes puedan trabajar con ese producto, escuchar la opinión de la audiencia clave, pienso que es también sumamente importante. Yo, bueno, voy a seguir, luego de escucharlos a ustedes, voy a seguir ahora con una breve explicación sobre el tema de design thinking, pensamiento de diseño, y para que conozcan también algunos pasos y cómo yo lo he incorporado. Les traje algunos ejemplos para que vean cómo yo lo he incorporado a mi ejercicio como docente aquí en República Dominicana y también en México. Entonces, déjenme compartir un momento. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es, ahora sí, pienso que pueden ver, vamos a hablar sobre lo que es el design thinking en el aula o pensamiento de diseño. Hay que recapitular algunas cosas y es que el design thinking es una
metodología que no nace con los periodistas, no es algo de lo cual nosotros siempre nos hemos apropiado. La comunicación social, el periodismo no siempre ha utilizado lo que es el design thinking. Se utiliza más lo que es el pensamiento de diseño en disciplinas como el marketing y comunicación publicitaria y demás. Pero, por supuesto, hemos visto que cada día más se está incorporando lo que es el design thinking ya iba a decir al aula de comunicación, más que a las aulas se está incorporando a lo que es el periodismo como tal y también a la comunicación social como tal. Hay dos frases que a mí me llaman mucho la atención, que se tienen que ver con el design thinking y su relación con el periodismo, y la primera es esta que dice: el periodismo se ha considerado tradicionalmente como una disciplina separada del público. Tal vez ustedes dirían, pero ¿cómo así separada del público? Si escribimos, si hacemos trabajos audiovisuales, visuales y demás para el público. Yo les voy a decir ahora por qué. Hay otra frase que dice: el design thinking es una gran lección de humildad y también una necesidad de renunciar a todas esas suposiciones periodísticas y ponernos lentes antropológicos y observar mucho. Yo diría que estas dos frases resumen básicamente lo que tiene que ver con el design thinking, con lo que es el design thinking. Y es que básicamente, además de que yo estoy pensando como diseñador, yo estoy pensando en prototipos, estoy pensando siempre en probabilidades de éxito, en tener éxito en ese prototipo en ese producto, en ese prototipo que yo estoy construyendo. Ante todo, lo más importante para el pensamiento de diseño es escuchar al público, entender al público y saber lo que quiere. Al pensar, y de nuevo estar tan relacionada con el marketing, en el mercadeo, en la comunicación publicitaria, tal vez no tenemos ese chance muchas veces de equivocarnos o de lanzar un producto que no guste a nuestra audiencia, porque cuando se habla de marketing se habla de ventas. Y ahí me remito a lo que decía India, que muchas veces no solemos pensar, al menos en el ámbito periodístico, en lo que hacemos como un producto que una audiencia puede adquirir o le puede gustar y demás. Uno de los aspectos principales también del design thinking es el de la observación y escucha. Y es justamente porque, y aquí Mariana Santos de Chicas Superpoderosas lo dice, quien trabaja con pensamiento de diseño debe de ponerse unos lentes antropológicos, es decir, debe de incorporar la antropología y observar. Creo que cada una de las personas que estamos aquí, tal vez en la universidad, tomó clases de antropología cuando estaba estudiando comunicación o tal vez otra carrera. Al menos aquí en República Dominicana a mí me pasó. Y en la antropología, básicamente, siempre se busca conectar como que con las comunidades, entender por qué actúan de una forma y demás. Y justamente el design thinking, uno de sus principales aspectos es el de observar. Además de lo que es la observación y de la antropología, el design thinking utiliza psicología, utiliza también como aspectos de psicología, de la sociología, del mismo marketing, incluso de la misma ingeniería y otras disciplinas que tal vez uno diga, bueno, no son disciplinas que tienen que ver en cierto modo con el periodismo puro y duro, pero sí. Y por eso yo digo siempre que el design thinking es bien rico, es una metodología que me permite a mí pensar y solucionar problemas de una manera innovadora. Otro de los aspectos que se toma muy en cuenta en design thinking, como les comentaba anteriormente, es el del público objetivo. Siempre yo pienso en un público objetivo, yo tengo claro cuál es mi público objetivo y yo realizo proyectos pensando en ese público. Hay otro aspecto importante y es el de aprender cuáles son esas necesidades del público objetivo. Una vez que ya lo tengo identificado, el pensamiento de diseño busca saber cuáles son esas necesidades. Entonces,
pensando en el ámbito periodístico, es, por ejemplo, como si yo dijera, bueno, yo quiero hacer un newsletter. Ahora que veo que Patricio me sale en mi pantalla, Patricio Contreras. Quiero hacer un newsletter que esté dirigido a el público de personas interesadas en turismo, vamos a suponer. Cuando yo estoy pensando en eso, tengo que pensar, ok, ya yo sé que quiero escribir para personas interesadas en turismo, pero ¿qué en realidad son las necesidades de ese público que yo tengo en mente? Tal vez le interesa el turismo, no sé, de aventuras, o quieren trabajar con el turismo religioso. Entonces, el pensamiento de diseño, por una serie de pasos que más adelante vamos a ver, me hace a mí pensar y conocer de primera mano cuáles son esas necesidades de ese público, porque yo, mediante diferentes técnicas de observación, pues voy a acercarme a este público. No voy a diseñar alejada del público, sino que voy a compartir con el público, a escuchar lo que quieren y, por supuesto, como lo dice aquí, aprender de esas necesidades que tenga mi público. Algo que me gustó mucho que ustedes mencionaran en las respuestas que dieron a la primera pregunta que les hice fue la innovación. Creo que 2 de los grupos mencionaron eso. Y es justamente por eso, el pensamiento de diseño me permite a mí, al pensar como diseñador, yo estoy creando, o sea, tengo como cancha abierta, tengo el permiso de utilizar mi creatividad al máximo. Y se debe de utilizar la creatividad al máximo porque justamente yo estoy creando un producto, tengo esa libertad de crear un producto que le va a gustar, que yo quiero que le guste y que mi audiencia acoja. Y pues justamente por eso la libertad y la creatividad se ponen en manifiestos cuando se utiliza lo que es el design thinking. Antes de pasar a los pasos de design thinking, quiero destacar también otras características que yo pienso que son muy buenas y también características positivas al momento de incorporar el pensamiento de diseño, la enseñanza del pensamiento de diseño al aula. Una de ellas es la toma de decisiones. Nuestros estudiantes pues tienen esa oportunidad de trabajar en una metodología que les permite por sí mismos tomar decisiones, asumir roles, asumir y otorgar roles dentro del equipo, saber cuándo pasar a la siguiente etapa y demás. Es decir, que les permite justamente tomar decisiones. También se habla mucho de lo que es la creatividad. Como les dije, eso es clave en el pensamiento de diseño. Y está también algo que permite la integración y pienso que es sumamente clave más luego de atravesar por 2 años que como atravesamos de una pandemia en la que en cierto modo cada quien estaba por su lado, separado en su computadora. Este proceso de design thinking me puede permitir a mí crear un proceso participativo en el cual pues converjan diferentes ideas y se dé paso también a que los estudiantes puedan escuchar diferentes ideas, puedan considerar esas ideas y pues justamente eso, que tengan esa participación y que puedan participar y unirse para llegar a un bien común o a un objetivo en común. Algo que es clave también cuando se habla pensamiento de diseño es que no lo confundamos con diseño puro y duro, o sea, no es, cuando yo hablo de design thinking no hablo de diseño como tal, sino que hablo, y esto es muy importante y también así lo indican los autores de esta metodología, yo estoy hablando más de pensamiento de diseño, ¿ok? Es más que pensar en el diseño como tal, es en cómo yo puedo pensar como un diseñador. Y justamente a través de diferentes pasos que se realizan en el design thinking, y a eso es lo que vamos ahora, pues justamente así es que yo llego a lo que es ese producto final en medio de mi proceso de diseño. Varía dependiendo, en realidad hay 5 pasos
que son como que esos 5 pasos claves. Algunos autores pues agregan otro paso, pero si hablamos de pensamiento de diseño, hablamos de 5 pasos que yo pienso que son los pasos como que definen tal cual lo que es el design thinking. El primero, y eso es algo que me gusta también, porque es todo como que bien, aunque se vea tal vez yo diga, bueno, estoy hablando de pasos, cómo se va a crear, cómo se va a participar, pero no es tan, vamos a ver, tiene 2 aspectos. Uno es esa creatividad, esa libertad de ideas, y por el otro también está esa metodología, como su nombre lo indica, tiene un método, tiene unos pasos a seguir, los cuales me permiten a mí justamente sacar a flote toda esa creatividad, pero esa creatividad, antes de yo empezar a idear un producto, esto en el caso de los estudiantes, tengo que pasar primero por esta etapa, que es la de empatizar con la audiencia. Entonces, yo pienso que por eso los pasos del design thinking son tan importantes y es bueno que esté así como que esquematizado. El primer paso del design thinking es justamente empatizar con la audiencia, es conectarme con la audiencia, conocer, definir esa audiencia a la que quiero trabajar y entender justamente cómo vive esa audiencia, qué le gusta, qué no le gusta. Es ese proceso, yo diría, antropológico, el de empatizar con la audiencia. Luego está lo que es definir el problema. Una vez ya yo pasé esta etapa de observar con mis lentes antropológicos, pasamos a lo que es definir el problema. Ya después que tengo toda la información, ya sea a través de entrevistas, a través de grupos focales y demás, pues de la misma observación también, pues yo paso a definir el problema. Ahí se analiza todo y bueno, ya tenemos en sí cuál es la situación a la que vamos a apuntar. El tercer paso del design thinking sería el de idear. Y ahí es justamente donde el estudiantado tiene esa libertad de empezar a crear. Hay, como vemos aquí, hay sesiones de ideas, el famoso brainstorming, que pues se utiliza al momento de trabajar con este paso. Ahí tenemos ya conocemos nuestra audiencia, sabemos sus necesidades, ya definimos el problema, entonces pasamos a idear soluciones para esa audiencia. Y los últimos pasos serían el cuarto, y recuerdo en alguna de las, creo que era India, del grupo número 3, que comentaba sobre prototipos, y pues justamente esta siguiente fase es la de prototipar. Es decir, ya yo tengo las ideas, ya hice mi brainstorming, entonces ahora yo voy a hacer prototipos para ver primero cómo ese público, cómo esa audiencia para la cual yo trabajé lo va a aceptar, lo va a acoger, si a la audiencia le gusta, si la audiencia me sugiere que le cambie tal cosa y demás. Entonces, ahí están estos 2 últimos pasos. El cuarto sería prototipar y el quinto, ya luego que yo tengo mis prototipos, pues yo testeo. Es decir, yo voy a poner a prueba el prototipo con mis usuarios. Básicamente, esos serían los 5 pasos del design thinking. Mencionaba yo al principio, cuando les ponía las frases, mencionaba el ejemplo de Chicas Poderosas. Chicas Poderosas, Mariana Santos, tuvo la oportunidad de trabajar con Design Thinking, de aprender a cómo utilizar el Design Thinking en proyectos periodísticos, y justamente Mariana lo utilizó para lo que es Chicas Poderosas. Es decir, que pienso que sería un buen ejemplo para que ustedes tengan en cuenta de cómo aplicar el tema de design thinking, no tanto al aula, sino ya para un proyecto periodístico, como es el caso también, creo que de José, que mencionaba que también en su diario pues lo han hecho. Así que vemos, aunque en nuestro continente no estamos implementando, tanto ustedes que son profesores de periodismo emprendedor, saben que estamos implementando muchas cosas, pero sí hay algunos ejemplos que pues podemos destacar en este caso. Aquí vemos brevemente lo que
parte del aprendizaje de Mariana, ella, por ejemplo, gracias a esa metodología pudo, de nuevo, definir el público objetivo, comprender las necesidades, hacer esa tormenta de ideas sobre cómo lograr alcanzar y suplir esas necesidades. Algo que me gusta mucho de estos pasos es que ella dice, pude probar un prototipo para equivocarme rápido y aprender de lo que no funcionó. Recuerden que cuando se habla de pensamiento de diseño, se habla también de ventas. O sea, yo quiero vender y yo no puedo lanzar un producto para ver si a la gente le gusta. No, ya yo tengo que ir con una idea de lo que a la gente le gusta, de cómo las personas recibirían ese producto, porque no puedo sacar un producto en serie solamente para probarlo al mercado. Ya tiene que haber pasado por un proceso previo. Y lo bueno del design thinking es que podemos repetir esos mismos pasos, ese mismo proceso, me permite a mí repetir. En caso de que un prototipo pues no funcione, bueno, vamos a repetir alguna de las etapas para ver cómo puede funcionar y cómo puede, lo más importante, responder a las necesidades de mi público, de mi audiencia. Ya a nivel más internacional, vemos, por ejemplo, cómo el periódico The Guardian ha utilizado el Design Thinking para diversos proyectos. También está Herken, que justamente es un proyecto que se basa en escuchar y utiliza también lo que es el Design Thinking. Ya más centrado en lo que nosotros realizamos en nuestras aulas, hay algo que no sé si han podido ver dentro de la red de profes y también dentro de la currícula de periodismo emprendedor que tiene Sembra en su sitio web, es, hay una partecita en esa currícula de Sembra de periodismo emprendedor que trata sobre cómo crear nuevas ideas para proyectos periodísticos. Y justamente en esa parte de nuestro programa de enseñanza de periodismo emprendedor tenemos esto, que es una serie de pasos a incorporar en el aula para enseñar lo que es el design thinking. Por ejemplo, tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes qué es el design thinking. Esto es básico porque yo les estoy resumiendo básicamente por cuestiones de tiempo lo que es el design thinking, pero hay mucho que aprender no solamente sobre cada etapa, sino sobre lo que es el design thinking y sobre lo que son los intereses que tiene esta metodología. Está también, por ejemplo, cómo podemos utilizar el design thinking en el diseño y desarrollo de soluciones creativas. También le hablamos a nuestros estudiantes sobre el usuario, sobre idear, prototipar, evaluar y demás. Esto lo podrán ver si no lo han aplicado todavía, lo pueden ver en la currícula de periodismo emprendedor de Sembra. Aquí yo les voy a mostrar cómo yo he incorporado el design thinking en mi aula. Y pues yo en una de las universidades que trabajo doy 2 clases que pienso que van perfectas con lo que es el design thinking. Una es storytelling o técnicas de narración. Ahí, como su nombre lo dice, aprendemos a narrar y aprendemos sobre todo a crear. Se crea mucho porque se trabaja tanto con narración como tal, como con branded content y demás. O sea, hay que crear, hay que tener una mente bien abierta y creativa para crear diferentes productos. Y la otra es la de periodismo digital. Curiosamente, en la de periodismo digital ha sido sumamente interesante el aplicar esta metodología. Y los resultados que les voy a enseñar más adelante han sido, yo diría que muy buenos. Yo diría que han sido muy buenos. A mis estudiantes, al menos, al principio les intimida un poco todo el proceso de design thinking y como que los diferentes pasos, pero ya luego algo que hago mucho es, cuando incorporo alguna metodología, es incorporarla y también ver de mis estudiantes como que qué les parece, qué mejorarían y demás.
Y ya luego de que pasan por todo el proceso y que entregan su producto final, pues me han dicho que les ha gustado mucho la metodología y que la incorporarían también en otros procesos o incluso en otras materias. Bueno, quería agregar también, además de estas 2 clases, yo lo incorporé también en otra clase que trabaja justamente con el tema de transmedia. Entonces, en esa clase yo también incorporo el trabajar con un proceso de design thinking para llegar a un producto determinado. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es en la clase de técnicas de narración. Aquí pueden ver, yo ubiqué el design thinking en la unidad de conceptualización de la marca y estrategias de marca. Y pues aquí, antes de crear y demás, pues hablamos sobre design thinking y más adelante también trabajamos y aportamos lo que es el design thinking. Entonces, en todas mis clases, mis estudiantes pues tienen que crear un producto final, y pues justamente por eso yo dije, bueno, el design thinking es la mejor metodología para ya aplicar para que aprendan y para que, ante todo, algo que no hacemos mucho, increíblemente, para que escuchemos a nuestra audiencia y nos acerquemos a ella. Yo les voy a enseñar ahora, aquí les tengo, esta es mi carpeta de proyecto final de los estudiantes de periodismo digital. Y pues, como pueden ver, yo apliqué diversos elementos, tanto de design thinking como aquí de modelo de negocios. El modelo de negocios, el Model Canvas Business de Sembra. El primero fue, lo que yo les pedí a mis estudiantes fue, y tomamos varias semanas para eso porque era el proyecto final, fue elaborar una propuesta. Déjenme abrir aquí para que puedan ver. Sí, justamente era la creación de un medio de comunicación digital y pues para esa creación de ese medio de comunicación tenían que aplicar lo que era el design thinking. Es decir, tenían que hacer que construir ese medio de comunicación digital siguiendo cada uno de los pasos del design thinking. Tenían que entregar, bueno, primero iban a entregar esto, que era la evidencia del proceso de design thinking. Aquí, como pueden ver, me hablan sobre cómo fue el proceso de design thinking. Creo que esto era un newsletter. Sí, eligieron crear un newsletter y pues aquí pueden ver cómo ellas fueron, el grupo fue desarrollando las fases del método. La primera fue empatizar. Aquí me ponen cómo realizaron el proceso, en qué consistió. Luego la fase de definir. Aquí me definieron cuál fue el problema que identificaron luego del proceso de empatizar. Luego pasaron a la fase de idear. Aquí pueden ver cómo incluso dicen, para esta fase el equipo realizó una lluvia de ideas. Algunas de estas ideas fueron analizadas, descartadas y demás. Miren aquí cómo llegaron como que a diferentes. Algo interesante que pueden ver es que llegaron a diferentes ideas. Una fue realizar un podcast, otra de un podcast descriptivo de lugares y la otra fue el newsletter. Entonces, aquí pueden ver cómo tuvieron como que ese espacio de elegir de acuerdo a las necesidades de la audiencia que analizaron lo que iban a hacer. Ya luego, miren aquí cómo, de verdad que como que viendo lo que hicieron mis estudiantes me llena de orgullo, como que ver cómo incorporan palabras que tal vez no incorporarían aprendiendo periodismo como tal, como que hablan de rentabilidad, factibilidad, etcétera, como que son palabritas interesantes para nosotros como periodistas. Entonces aquí hablan sobre el proceso de prototipado. Miren aquí como, por ejemplo, incluso incorporaron lo que es un logo y demás. Luego pasaron al proceso de testeo. Miren, ellos crearon un prototipo, un enlace para que los usuarios pudieran acceder y pues determinar lo que funcionaba.
Miren aquí como dicen lo que funciona, tal y tal cosa. Luego también mencionan las oportunidades de mejora, porque el público, las personas le dijeron, bueno, consideramos que deberían de cambiar esto o de incorporar tal y tal cosa. Entonces, este fue el primer documento que me entregaron, el proceso de Design Thinking como tal. Algo que yo les pedí también fue este producto periodístico que iban a realizar, les pedí hacer un modelo de negocios porque hablamos de periodismo digital y pues ya es una clase, al menos en mi universidad, es una clase avanzada, entonces para finalizar debían de saber cómo crear un modelo de negocios. Entonces, el modelo de negocios lo hicieron en base, vamos a esperar a ver si carga, pero aunque no se ve aquí, si no carga, el modelo de negocios lo hicieron en base a el proyecto de Design Thinking. Les voy a enseñar porque creo que este sí cargaría. Déjenme cerrar un momento. Bueno, creo que se me frizó. Estamos en vivo. La cuestión es que hicieron un modelo de negocios. Déjenme parar de compartir para ir abriéndolo por mi cuenta. Como les decía, hicieron un modelo de negocios y pues ese modelo de negocios estaba basado en ese proceso de design thinking que hicieron. Así yo, como decimos aquí, no sé si en sus países lo dicen, pero maté 2 pájaros de un tiro. Es decir, tomé el design thinking y también incorporé modelo de negocios. Así que para mí perfecto como trabajo final. Sí, aquí lo tengo abierto. Déjenme, ya estamos terminando antes de pasar también para la segunda actividad del día. Miren aquí, este es un modelo de negocios no del grupo que vimos anteriormente, pero sí de otro grupo que realizó un podcast y ellos pues lo hicieron en base también a su proceso de design thinking. Y vamos a, déjenme enseñarles, bueno, aquí está el de este fue el de Rututeo, que fue el newsletter sobre turismo que se hizo. Aquí lo hicieron estas chicas. Entonces, déjenme parar de nuevo de compartir para ya finalmente enseñarles el producto como tal, porque hicieron su producto. Y yo le tomé un screenshot, una captura de pantalla al newsletter. También algo importante, por ejemplo, este grupo utilizó herramientas de MailChimp y demás, o sea que elaboraron el newsletter como tal, no se quedaron solamente en una propuesta. Déjenme enseñarles esto para finalizar. Aquí vemos lo que fue el producto final que hizo este grupo. Es un newsletter, este es un PDF por cierto, pero es un newsletter en el cual pues incorporaron diferentes elementos y demás, trabajaron con la plataforma también, probaron diferentes plataformas de newsletter, o sea que fue una enseñanza, yo diría que súper completa. Y bueno, básicamente eso resume en breves minutos lo que es este proceso primero de Design Thinking y cómo incorporarlo a nuestras aulas. Ahora lo que vamos a hacer, ahí Daniela me va a ayudar, es que una vez ya tenemos una mejor idea o refrescamos nuestros conocimientos sobre Design Thinking, lo que vamos a hacer, déjenme mostrarles también. Vamos a ver. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es que, como yo les comentaba, el Design Thinking tiene una serie de pasos, o sea, ahí lo pueden ver. Hay una serie de pasos en el Design Thinking, recuerden, empatizar, hablamos de definir el problema, idear, prototipar y testear. Entonces, esa serie de pasos, el objetivo de este ejercicio va a ser cómo, con cada paso, cómo yo puedo enseñar cada uno de estos pasos a mis estudiantes. Es decir, qué tipo de actividades yo puedo utilizar para enseñarles sobre el paso de empatizar, cómo hacerlo, o el paso de idear, qué tipo de actividades podríamos utilizar para que mis estudiantes conozcan en su totalidad
en qué consiste este paso, antes de pasar, por supuesto, a la acción. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en 3 grupos. Creo que Daniela ahí me puede ayudar en los mismos grupos, así pues siguen juntos y pues se van a dividir en esos grupos y vamos a hacer un grupo que trabaje con el grupo número 1. Daniela trabajaría con empatizar. Ahí van a trabajar, van a idear, van a buscar actividades, recursos que pueden incorporar para enseñar sobre empatizar. El grupo número 2 va a trabajar con definir el problema. Y al grupo número 3 le voy a dejar la opción, me gusta siempre como que dejar opciones, le voy a dejar la opción de trabajar ya sea con el paso de idear o el paso de prototipar o el paso de testear. Vamos a pensar en qué actividades podemos hacer con nuestros estudiantes para enseñarles algunos de esos pasos. Daniela. Perfecto, ahí puse sala 1 empatizar, sala 2 definir el problema y sala 3 no les puse porque van a tener que elegir, así que iniciamos las salas. Creo. Perfecto. Bueno, entonces ya luego de ese espacio que tuvieron para pensar en cómo enseñar sobre los pasos del Design Thinking, vamos a hacerlo igual, vamos a escuchar a cada grupo para ver cuáles fueron esas actividades que podrían incorporar para aplicar sus pasos. Vamos a empezar con el grupo número 1, que les tocó el paso de empatizar. Bueno, aquí estamos. Dale, Nico. Bueno, nosotros trabajamos o fuimos pensando, hicimos una lista de qué alternativas se nos ocurrían para poder acercarse al público y conocerlo con más detalles antes de empezar a empezar a proyectar un proyecto periodístico, un proyecto de medios. Caímos en la lista general de caminos para acercarse al público habituales en alguna técnica de investigación. Hablamos de hacer encuestas, entrevistas personales, social listening, chequeo de redes, prestar atención a los temas que se conversan en ciertas comunidades, tener acceso o ofrecer acceso a espacios de contacto directo con el público como foros de preguntas y respuestas o grupos de WhatsApp o grupos puntuales en los que el público podría dar feedback para un proyecto que estuviera empezando para hacer ajustes o modificaciones. Pensamos también en focus groups y anotamos como última idea una técnica bien propia de la investigación cualitativa, la observación participante, bien antropológico, esto de estar donde está la gente, ver, observar, prestar atención y escucharlo. Yo lo pensaba, lo comentaba con Sol y Shirley, que estábamos en el grupo. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto periodístico para algún tipo de tribu urbana. Acá dábamos el ejemplo, se acaba de realizar hace algunos días la Comic Con, el gran evento de cómics en Buenos Aires, y yo no soy un especialista en cómics. Más allá de encuestar y de averiguar y de entrevistar, creo que una buena manera sería estar para entender qué está pasando, ir a esa Comic Con durante esos 3-4 días y escuchar a ese público, ver qué dice, qué está pasando y obtener información de una manera, claramente no es pasiva, pero no sería preguntar, ¿no? Simplemente ver y escuchar y anotar. Pero por supuesto esto dependerá de cada medio, ¿no? Es imaginable en medios muy segmentados o en proyectos locales que planteaba Sol, y un poco más complejos si estamos pensando en públicos internacionales o en proyectos en los que quizás lo único que nos queden sean las alternativas a través de redes. Bueno, esto fue lo que anotamos y fuimos discutiendo en este ratito. Perfecto, Nicolás, Sol. Es justamente, y yo pienso que también como que capturaron la esencia del paso, que es
acercarnos a la gente y escuchar cuáles son esas necesidades. Entonces, esas actividades me parecen también súper. Y sí, está muy interesante, así que creo que estamos tomando notas todos. Vamos entonces con el segundo grupo. No recuerdo cuáles eran los integrantes del segundo grupo. Creo que Fernando estaba en el... Sí, Sí. ahí está. Aquí estoy. Bueno, pues con Fernando discutíamos, nos correspondió la fase de definir y yo le decía a Fernando que en esta fase de definir era muy importante primero hacer una mirada muy crítica a lo que nos entreguen en esa primera fase y que en lo posible en esa primera fase y en esa segunda tuviéramos un diálogo interdisciplinar. Esto derivado de una experiencia particular que justamente tengo en este momento en la universidad con un proyecto de investigación en donde trabajo con trabajadores sociales, publicistas y comunicadores. Y las preguntas que te hace un trabajador social nunca serán iguales a las de un comunicador y un publicista. Interesante. Dada por la manera como ellos leen la comunidad y lo que pasa dentro de ellas. Mientras que tú le haces a un comunicador y te va a hacer un diseño de entrevistas distinto y el publicista obviamente más, pero el trabajador social, por ejemplo, u otras disciplinas como por ejemplo sociólogos y antropólogos, leen unas realidades y captan unas sensibilidades que uno como comunicador, lo digo que yo trabajé 16 años en una sala de redacción, uno nunca llega a leer y eso lo ha aprendido tremendamente de los trabajadores sociales. Entonces, un diálogo, proponemos que se haga un diálogo, digamos, interdisciplinar con profesiones donde no solamente estemos los que estemos pensando y diseñando el medio de comunicación, sino otros asociados, porque creo que eso es vital en estos tiempos, ese tipo de diálogos, con esa mirada crítica de tipo interdisciplinar, mirar las encuestas, mirar los resultados y hacer algo que puede sonar muy coloquial y es hacerse la pregunta sarcástica. ¿Aquí qué faltó? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no miramos? Y volver otra vez a revisar. Mirar qué nos faltó por preguntar y si es posible volver a probar el instrumento y ya con esa información completa que sea satisfactoria para todos los campos de la disciplina, podemos empezar a hacer una caracterización de los usuarios, a perfilarlos y proyectarlos en una herramienta que se llama el Customer Journey Map, que nos permite tener varios usuarios y mirar cómo ellos se pueden conectar a través de la propuesta de valor que nosotros queremos ofrecer. Claudia puso la atención justamente en esa oportunidad que tenemos de incorporar otras disciplinas y pienso que hay muchas cosas que como periodistas o comunicadores no nos damos cuenta y que en esta etapa de definir el problema, pues otras disciplinas también nos pueden ayudar a ver. Así que muy bien. Gracias Claudia y Fernando. Y vamos entonces ahora con el tercer grupo. Vamos a ver qué eligió ese grupo para trabajar. Son malos, me dejan a mí. Bueno, nos resultó un poco difícil definir cómo, bueno, elegimos testear primero. ¿Por qué teníamos que elegir entre idear, prototipar o testear? Y como no sabíamos cuál iba a ser el producto, nos parecía que era más difícil idear o prototipar. Digamos, eso nos venía dado de los dos grupos anteriores. Así que elegimos testear. Y en realidad cuando escuchábamos al grupo 1, nos preguntábamos si el proceso no vuelve, porque uno para lanzar el producto hace focus groups, haces entrevistas en profundidad o con Google Forms o chequeas o le preguntas a tu audiencia, quizás eso mismo, una vez que tenés el producto, lo testeás. Entonces, sin saber cuál era el producto, pero definimos eso, ¿no? Como el definir primero un grupo de prueba, pensar en testeos tanto cualitativos como cuantitativos, en cuáles podrían ser desde mostrar el producto, como puede ser el newsletter, por ejemplo, que vos compartiste, Indira. Bueno, se lo enviamos a X cantidad de gente. Bueno, y ahí a partir de ahí es, ¿cuántos lo abrieron?
Los que lo abrieron, ¿qué actitud tuvieron? Leyeron, hicieron clics en los enlaces, participaron en alguna encuesta que incluimos, y después el feedback un poco más cualitativo. O sea, está bien, lo abrió el open rate, fue del 50%. Bueno, los que no lo abrieron, ¿cómo fue? ¿Cuál era el asunto, el tema? Estaba bien definido. Si vos ponés newsletter de prueba, o aunque no diga de prueba, es probable que nadie te lo abra. Entonces, empezar ahí a ver más cualitativamente qué información podés sacar. No pusiste suficientes imágenes, no... hubiera sido mejor poner un GIF para que haya una imagen animada que abra el newsletter. En fin, como, bueno, diferentes alternativas para poder medir eso. Hablábamos de que sin los indicadores, sin tener en claro qué indicadores medir, también iba a ser muy difícil, ¿no? O sea, ¿qué queremos medir de este producto que lanzamos? Y que lo que no se puede medir no se puede mejorar, también decíamos, ¿no? Entonces, estar muy pendientes de eso. Pero reitero que no pudimos ahondar porque no nos podíamos imaginar cuál iba a ser el producto. Después hablamos hasta de encuestas aleatorias en la calle, depende de lo que queramos mostrar. Podríamos llevar una tablet y a la gente caminando, un logo, si queremos testear el logo de nuestro medio, cuál te parece un medio más serio o más joven, bueno, depende cuál sea nuestro nicho, la segmentación de nuestro público, en fin, diferentes alternativas, pero que no ahondamos. Y lo que quizás, sin extenderme demasiado, estuvo bueno porque me parece que Juan Carlos hizo la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, que es, bueno, ¿y nosotros? Esto es para enseñar, para que estudiantes apliquen en lo que nosotros les enseñamos. Y nosotros para nuestras propias clases, ¿cómo podríamos incorporar el design thinking? Bueno, y ahí nos quedamos porque por falta de tiempo. Justamente, India, de nuevo, el design thinking lo podemos aplicar como que para tantas cosas, tanto para nuestros estudiantes, también para incorporarlo en la manera en que damos las clases. Tal vez como que incorporar esos pasos para crear productos. Y bueno, un aspecto importante del paso de testeado es justamente, que hay que tener en cuenta, es que en el testeo uno no le dice a la audiencia, te vamos a enviar este newsletter que se abre de tal manera y que tiene tal cosa, no, sino que se envía y se ve, porque queremos testear justamente, cómo interactúa la persona con ese producto, cómo lo comprende y demás. Así que eso es como que sumamente importante también a tener en cuenta en esa fase de testeo. Y bueno, ya para finalizar, recordarles principalmente, yo diría que lo más importante para mí del proceso de pensamiento de diseño es esa creatividad, pero también esa capacidad de acercarnos a nuestro público y de ver qué necesita el público, no dejarnos como profesionales o como estudiantes en nuestro mundo y en lo que nosotros queremos hacer, sino pensar en qué en realidad quiere la audiencia. Así que eso sería lo más importante. Y pues muchas gracias también por compartir conmigo en esta hora y algo. Así que voy a dejar ahora a José Antonio para que pues le dé cierre a la actividad. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Indy. Bueno, antes de cerrar, si tenéis vamos a plantear si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que queráis plantearle a Indy. Quedó todo claro con las actividades y demás. Bueno, pues perfecto, eso, lo dicho. Muchas gracias por estar en este tercero ya. Este es el tercer webinar de este Festival Digital de la Red de Profes de Periodismo Emprendedor de Centromedia. Recuerden, el primero tuvimos cómo enseñar periodismo emprendedor en la universidad. Hace varias semanas, 2 o 3 semanas, tuvimos a Sebas Ollanet, que nos explicaba cómo crear y cómo identificar audiencias. Y hoy con el pensamiento de Design Thinking con Indira. La próxima cita la vamos a tener el 9 de junio, sí, 9 de junio, ¿vale? En el que vamos a tener un cafecito. Estamos ya pensando y trabajando en una actividad que pueda ser mucho más interactiva con todos los profes que podamos intervenir en ella, con temáticas que puedan ser de interés para todos. Eso será el 9 de junio y las últimas 2 de este Festival Digital serán a finales también de junio, que tendremos cómo enseñar producto desde la universidad,
y a final de julio, el día 27 de julio, que será el taller dedicado a la medición de impactos, ¿vale? Con conceptos clave a la hora de enseñarlos desde la docencia. Así que sin más, muchas gracias a todos, a todas, Indira, Dani, nos vemos dentro de unos días, el próximo día 9 de junio, ¿vale? Muchas gracias a todos y sigamos participando en los canales que tenemos en la red de profes, como sabéis, en el Facebook, en el WhatsApp, donde podamos compartir recursos y distintos materiales que nos puedan. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.